Que el Señor les bendiga en este domingo. Amén. Un domingo más que el Señor nos permite congregarnos para alabar su nombre, para agradecerle por su misericordia y para escuchar la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando en forma secuencial el libro de Apocalipsis y hemos llegado ya al capítulo 11, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hasta allí voy a leer por ahora para comenzar a explicar cada uno de estos versículos. Si usted recuerda, nosotros todavía estamos en el interludio que comenzó al terminar el sonido de la 6ª trompeta. Comenzó un intervalo, como un paréntesis, y este va a terminar en el versículo 14 de este pasaje de Apocalipsis capítulo 11. Y nos dice el primer versículo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Se le dio al apóstol Juan en esta visión una caña de medir, y en ese tiempo se usaban para medir unas varitas que eran como de un tipo bambú, de lo que nosotros usamos el día de hoy, porque no existían las reglas, ni los metros, ni las cintas para medir como las tenemos ahora. Entonces generalmente se usaban y se cortaban unos como de 2 metros de largo, y con eso se usaba para medir. Aquí el apóstol Juan recibe esta caña semejante a una vara de medir, y se le dice que se levante y mida, y que mida el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. En el tiempo antiguo, cuando se medía algo, era algo que pertenecía a la persona. Es decir, si yo iba y medía un edificio, iba y medía una casa, iba y medía un patio, era porque eso pertenecía a mi persona. Yo era la propietaria. Y aquí, al mandársele a Juan que mida, se le está diciendo que el templo pertenece a Dios, el altar y los que adoran en él. Porque la palabra del Señor nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, nos dice el salmista. Cuando el apóstol recibe esta orden, él
va en obediencia a hacer lo que se le mandó. En otros pasajes de las Escrituras también se nos mencionan mediciones, como en el libro de Ezequiel. Y esto también nos muestra a nosotros de que en ese tiempo, recuerde usted que estamos en el tiempo de la tribulación, va a existir un templo. Los judíos en el día de hoy, ellos no tienen un templo físico, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos con el general Tito invadieron Jerusalén y destruyeron todo y sacaron el oro y sacaron todas las cosas que habían allí en ese momento. Pero se le manda a Juan a medir, por lo tanto nos muestra que durante el tiempo de la gran tribulación va a haber un templo físico en la tierra, lo cual también es confirmado en el libro de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo nos menciona que este hombre, el anticristo, aquel que se va a levantar en lugar de Cristo, que va a hacerse llamar como el Mesías, viene y se sienta en el templo de Dios y demanda adoración del pueblo, sobre todo del pueblo judío. Por lo tanto, tiene que existir un templo. El día de hoy, en el lugar donde más o menos se piensa que estaba el templo antiguo, está una mezquita musulmana. Pero algunos estudiosos piensan que de donde está el muro que quedó, el muro de los lamentos, hacia enfrente de ese lugar, es el lugar que lo más probable se va a reconstruir el tercer templo, el templo que va a estar para el tiempo en que estén sucediendo estos juicios en la gran tribulación. En el versículo 12 le dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses es equivalente a 3 años y medio. Y recuerde usted que el periodo que nosotros llamamos la tribulación se divide para estudio en 2 partes. Son 7 años y se divide en 2 periodos de 3 años y medio. Entonces los primeros 3 años y medio, cuando comiencen a suceder las grandes cosas que van a venir sobre la tierra y también venga levantándose este personaje que la Biblia llama como la bestia y que conocemos también como el anticristo, comience a darse a conocer en el mundo, la ciudad de Jerusalén va a llegar un momento donde va a ser atacada por todos. Y no es algo difícil de imaginar, porque nosotros en este año que estamos ahora, año 2025, Israel, la nación de Israel, donde está Jerusalén, está siendo atacada prácticamente por casi todas las naciones de la tierra. Están siendo presionados. Y la Biblia dice aquí que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles son, en la Biblia, las personas que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo judío, al pueblo israelita. Por lo tanto, esa parte donde ellos no podían entrar, porque este lugar donde entraban los judíos, solamente podían entrar los que eran de raza judía, los que estaban comprometidos, ¿no es cierto?, en su fe con Dios, podían entrar allí al templo y podían entrar al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces le dice: el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. Esto quiere decir que ellos van a pisotear la ciudad, van a destruirla, en otras palabras. 42 meses. En este momento, si no fuera por la misericordia de Dios, Israel sería destruido, porque así como están los países del mundo atacándolo y uniéndose en contra de ellos, si no es porque Dios tiene su mano puesta de protección, ellos serían destruidos y acabados de sobre la faz de la tierra. Pero gloria a Dios, porque Dios es un Dios de pactos, y Él hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, y Dios va a preservar a este pueblo, al remanente de este pueblo. Por eso dice la palabra que al final ellos van a mirar al Señor y le van a reconocer y se van a volver y van a aclamar al Mesías, porque Dios hizo un pacto y de este pueblo de Israel va a salir un remanente que va a creer en el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar orando para que aquellos israelitas, aquellos judíos que están en este tiempo puedan escuchar el mensaje de salvación, puedan sus corazones ser sensibles al llamado de Dios y puedan entregarse al Señor. Amén. Amén. Versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces aquí se nos introduce a 2
personas, dos varones, que van a estar predicando la palabra del Señor, van a estar testificando, por eso que ellos son testigos, por 1262 días, que si usted saca la cuenta, eso también son 3 años y medio. Ahora, ¿en qué momento de estos 7 años de la tribulación ellos van a estar ministrando? Algunos piensan que en la segunda parte, pero yo ya me estoy inclinando más a pensar que va a ser durante la primera parte de la tribulación. Es decir, el Señor saca a su iglesia de la tierra, comienza aquí este periodo de los juicios de Dios, comienzan a abrirse los sellos y probablemente a la misma par comienzan estos hombres a hablar el mensaje del Señor Jesucristo. Y estos dos testigos van a estar compartiendo la palabra del Señor por 3 años y medio, y dice que ellos van a estar vestidos de cilicio. Y estos vestidos de cilicio eran vestidos que se hacían de un tipo de una tela, como de un saco, generalmente negro, que era áspero, y la gente lo usaba durante los tiempos de luto, durante los tiempos de tristeza, durante los tiempos difíciles. Y ellos van a tener este tipo de vestimenta y van a estar compartiendo el mensaje de salvación en Israel, en Jerusalén, y van a estar llamando a la gente al arrepentimiento, van a estar llamando a los judíos principalmente para que ellos vengan y se arrepientan, y a la misma vez ellos van a estar anunciando los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Y nos dice aquí, versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y fíjese usted, si nosotros vamos al libro de Zacarías, que quiero rápidamente ir allí, Zacarías capítulo 4, versículos 11 al 14, y lo quiero leer para que podamos tener un trasfondo de lo que está en la palabra del Señor relacionado con esto. Zacarías capítulo 4, versículos 11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en este pasaje y en el libro de Zacarías se nos mencionan cuando los israelitas salieron del cautiverio en Babilonia y estaban volviendo, Dios levantó a Josué y a Zorobabel para que ellos pudieran reedificar el templo. Y Dios los llama también a ellos, a estos 2 hombres, estos 2 testigos, como el olivo y como el candelero. Y ahora nosotros en Apocalipsis volvemos a ver esta comparación. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y como les leí en Zacarías, allí también se vieron estos olivos y se vieron estos candeleros. Entonces el Señor está haciendo una comparación a estas personas que Dios usó en ese gran avivamiento para levantar otra vez el templo judío. Los 2 olivos dan aceite, porque eso es lo que dan los olivos, aceite. Y recuerde que ahí decía que vertían el aceite. El aceite en la Escritura también representa al Espíritu Santo de Dios, representa el ser ungido. Eran ungidos los sacerdotes, eran ungidos los reyes, eran ungidos aquellos que iban a estar ministrando la palabra o iban a estar sirviendo al pueblo en lugares de autoridad. Estos 2 dice que son los 2 candeleros y los 2 olivos. Los olivos dan aceite y los candeleros que dan luz, iluminan. Por lo tanto, estos testigos del Señor sirven al Señor trayendo la palabra de Dios con el aceite de la unción del Espíritu Santo de Dios, y a la misma vez van a estar revelando, van a estar trayendo la luz de Dios al pueblo de Israel, y van a comenzar a servir a Dios de una manera muy importante y sobrenatural, porque nadie los va a poder dañar. Versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, mire lo que pasa, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ahora, yo no sé si el fuego que va a salir es un fuego literal o es un fuego simbólico en este caso, pero una cosa sé es que nadie que quiera dañarlos va a poder dañarlos, porque la palabra dice que sale fuego de la boca de ellos y devora
a sus enemigos. Es decir, aquellos enemigos que quieran hacerle daño no van a poder. No van a poder durante el tiempo en que ellos anden ministrando la palabra. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, si alguno quiere matarlos a través de un disparo, ellos tienen que morir de esa manera. Si alguno quiere prenderles fuego, ellos van a morir de esa manera. Eso es lo que dice la palabra aquí. Versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muchos han especulado acerca de quiénes son estos dos testigos y se piensa que pueden ser Elías y Enoc, porque ellos no pasaron por la muerte física de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Elías fue arrebatado al cielo, Enoc fue traspuesto, dice la palabra, para no ver muerte porque lo traspuso Dios. Estos dos testigos, algunos los relacionan con Enoc y Elías. Nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, pero también se relacionan con Elías porque aquí dice que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y si usted recuerda, ¿quién fue el profeta en el Antiguo Testamento que oró a Dios para que el cielo se cerrara y el cielo se cerró y no dio lluvia por 3 años y medio? Elías. Por eso que lo relacionan con él. Ahora, otros piensan que en lugar de ser Enoc, va a ser Moisés. ¿Por qué? Porque dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Y quién fue el libertador para sacar de Egipto a su pueblo? Fue Moisés. Y Moisés, enviado por Dios, bajo la dirección de Dios, habló y se desataron plagas sobre Egipto que al final produjeron que Faraón forzadamente tuviera que soltarlos. Pero la diferencia acá, fíjese usted que Moisés no podía mandar las plagas cuando a él se le antojaba, sino que cuando Dios le decía. Estos dos testigos tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, hay otras interpretaciones que a mí me parecen que están bastante más fuera de lo ortodoxo, de lo lógico, de lo correcto. Algunos dicen que estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero realmente lo que se está viendo acá es que son personas literales. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia probablemente en ese momento ya va a estar manifestada cuando ellos estén terminando su periodo en el cual van a estar ministrando sobre la tierra, y la bestia, que es el anticristo, que sube del abismo, dice que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, ¿cuándo esto va a venir? Fíjese bien, cuando hayan acabado su testimonio, cuando ellos han terminado lo que Dios los mandó a hacer. En ese momento, la protección divina que ellos tenían para que nadie les pudiera hacer daño, se levanta de sus vidas. ¿Por qué Dios permite que estos fieles testigos mueran? Uno se pregunta, ¿por qué la gente buena o la gente de Dios, por ejemplo, puede ser asesinada o morir como mártires? Y la verdad es porque el Señor también nos muestra a través de estas situaciones que la muerte no es nuestro fin. Porque nosotros, como seres humanos, pensamos a veces que cuando me muera o cuando esta persona se muere se acaba todo. Y la verdad es que no es así, porque somos creados como seres eternos. Y por eso que nosotros tenemos que buscar de Dios, estar bien con Dios, porque el Señor habló de que después de esta vida existe el cielo para estar con Él en su presencia por la eternidad, y también existe el infierno y el lago de fuego para estar separados de Dios por la eternidad. Entonces, cuando una persona muere, no es que se acabó todo, sino que ahí realmente viene la parte eterna. El Señor permite que estas personas mueran y nos muestra de que la muerte es solamente una transición y una preparación para la eternidad. Para aquellos que estamos en Cristo, si morimos en el Señor, somos bienaventurados y vamos a resucitar. Si estamos lejos de Dios, entonces tenemos que preocuparnos, porque ahora es el momento de hacer los arreglos y de estar bien con el Señor, de recibir
el regalo de Dios de la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. Recuerde que la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que el Señor Jesucristo se encarnó, se hizo un bebé, un niño, un hombre y dio su vida. Tomó nuestro lugar porque Él, siendo santo y sin pecado, murió en nuestro lugar, pagó nuestra deuda, nuestra culpa y nos dio esta vida eterna para que nosotros la recibiéramos. Si morimos sirviendo al Señor tenemos esperanza. Por eso que nos dice el apóstol Pablo que cuando algunos mueren en Cristo nosotros no tenemos que entristecernos como los que no tienen esperanza. No dice que no nos entristezcamos, sino que nos dice que nuestra tristeza no tiene que ser como aquellos que piensan y saben que nunca más van a ver a sus seres queridos, sino que nuestra tristeza cuando alguien que está en Cristo muere, nosotros nos vamos a sentir tristes porque no vamos a ver a la persona más cerca de nosotros, no vamos a poder hablarle cuando queramos, pero sabemos que les vamos a ver un día porque aquellos que están en Cristo una vez que parten de aquí pasan a la presencia del Señor. Así que un día el Señor va a volver con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Qué bendita esperanza tenemos en el Señor Jesucristo. Entonces la bestia los va a atacar, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma era un lugar de impiedad e inmoralidad sexual, un lugar que tenía muchos bienes materiales, muchas riquezas y a veces, como conversábamos al principio de hoy, cuando la gente tiene muchas cosas se olvida de Dios porque se siente autosuficiente y que no necesita más de Dios, sobre todo si el corazón de la persona no está realmente comprometido con el Señor. Pero cuando estamos en necesidades y no tenemos para pagar el pasaje de la micro, no tenemos para comer, nos faltan para pagar las cuentas, nos volvemos a Dios y clamamos: Señor, ayúdanos, provéeme aquí, ábreme esta puerta de trabajo, etc. Y aquí estas ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades que tenían mucho bien material, pero de tener tanto ya no hallaban qué hacer y se volvieron a la inmoralidad sexual, a los pecados de homosexualidad, a los pecados de cosas que van en contra de la naturaleza. Y aquí no estamos condenando a nadie que haya tenido una vida, ¿no es cierto?, de homosexualidad o haya tenido tendencias en esta área, sino que estamos diciendo que en Jesucristo hay esperanza. No hay nada, no hay ningún pecado que sea más grande que el Señor si la persona se arrepiente. Y en Cristo Jesús hay esperanza. Si alguno está en Cristo, dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno ha entregado su vida a Cristo, si alguno ha invitado a Cristo a venir a su corazón, entonces dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A veces nosotros no sabemos las causas que han llevado a una persona a tomar un estilo de vida que no agrada a Dios. No lo sabemos, por eso que no estamos condenando a las personas, pero sí estamos llamando a que aquellas personas que tienen alguna tendencia que va en contra de lo establecido por Dios en la palabra puedan venir a Cristo, porque el Señor dice que Él les recibe con los brazos abiertos. Al que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Cuando la persona viene a Cristo y el Señor le recibe, el Señor le perdona, le cambia, le transforma. Y como le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, porque hay esperanza en Cristo. Los cadáveres de estos hombres van a estar en la plaza que llama aquí en el versículo 8 la grande ciudad en sentido espiritual llamada Sodoma y Egipto. Egipto, se recuerda de Egipto que es sinónimo en la Biblia del mundo y de la cosmovisión que tiene la gente que no sirve a Dios, también representa la esclavitud. Y continúa diciendo: donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Y dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Esto nos muestra
la perversión y la maldad que va a haber en la ciudad de Jerusalén durante este tiempo de la gran tribulación. Ya existe el día de hoy, como lo mencioné la semana pasada, y los cadáveres van a ser dejados allí, es decir, no los van a enterrar. El no enterrar a una persona, no darle una sepultura, en esos tiempos representaba algo vergonzoso, era como quitarle el honor, era algo muy malo. Y así es como lo van a dejar para que esos cuerpos estén tirados allí, como un desprecio absoluto para estos dos testigos que estaban hablando la palabra del Señor. Versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Porque la palabra del Señor para aquellos que no quieren rendirse a Cristo se les transforma como en un tormento. Fíjese usted que cuando el Señor Jesucristo anduvo en la tierra y se acercó a algunas personas que tenían espíritus demoníacos, espíritus inmundos en sus vidas, esas personas o esos demonios hablaban a través de las personas y les decían: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque aquellos que no están con el Señor, cuando la palabra del Señor es hablada, cuando la palabra del Señor es enseñada, esa palabra que dirige, esa palabra que guía, esa palabra que conforta, esa palabra que reprende, esa palabra que corrige, para aquellos que no están en Cristo, esa palabra es como un tormento y no la quieren oír. Y dice que los moradores de la tierra se van a regocijar, se van a alegrar de que los dos testigos finalmente hayan muerto, pero no van a quedar allí nomás alegrándose. Nosotros hemos visto en estos días, cuando murió un joven cristiano y conservador, que mucha gente se alegraba e incluso han hecho videos horribles que muestra el corazón humano, burlándose y riéndose de esta persona haya sido asesinada. En este caso también la Biblia nos dice que se van a alegrar, se van a regocijar, pero no van a parar allí. Se van a enviar regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Como cuando en la Navidad la gente se envía regalos, en ese tiempo va a llegar a tal la alegría de esta gente que no tiene temor de Dios, que no les interesan las cosas de Dios, que se van a enviar regalos, van a celebrar. Pero cuando el enemigo está cantando victoria, nuestro Señor Jesucristo se presenta con poder en cualquiera de las circunstancias de nuestras vidas y Él dice: yo soy el soberano y yo tengo el control de todas las cosas. Y cuando ellos estaban cantando victoria, miren lo que pasó, versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¡Aleluya! ¿Se recuerda usted que cuando el Señor creó al hombre del polvo de la tierra, Él sopló aliento de vida? Pero aquí viene el espíritu de vida de Dios, del poder de Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Imagínense ese momento cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos y la vida de Dios viene sobre ellos y ellos se levantan. Como aquellos que celebraban, aquellos que se mandaban regalos, aquellos que decían: finalmente estos que nos atormentaban murieron, qué bueno, y ni siquiera les dimos sepultura, para que vean otros lo que les va a pasar si están hablando las mismas cosas. Pero aquí el Señor, que tiene la victoria, y los que estamos en Cristo tenemos la victoria, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, dice la palabra del Señor, puede vencer a aquellos que están en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre todos los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía. Entonces no solamente vieron que se levantaron, sino que escucharon una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Aleluya. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto. Fíjese que ellos resucitaron y fueron llevados al cielo y hubo un terremoto. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y luego cuando Él se levantó? Estos eventos fueron seguidos por terremotos. Así que no se extrañe que Dios muchas veces usa estos fenómenos naturales para impactar, para remecer
tenemos que estar preparados porque las naciones de la tierra van a ser remecidas, dice la palabra del Señor. Porque Dios está tratando de llamar la atención del ser humano para que el ser humano ponga sus ojos en Él y se vuelva a Él con todo el corazón. Hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Recuerde usted que en este momento, con todos los juicios que van a haber estado sucediendo antes, probablemente ya como la mitad de la población mundial va a haber muerto, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Y no es algo extraño, ¿sabe por qué? Porque si usted lo piensa, unos días atrás hubo un terremoto en un país de Asia, no recuerdo exactamente, Afganistán, Pakistán, y murieron en ese pequeño terremoto que ni siquiera llegó a 7.200 personas en un instante. Y luego vino un aluvión en otro lugar y murieron más de 1.000 personas. Y lo que va a suceder en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación es algo, dice la palabra, como nunca antes ha habido y nunca después de eso va a existir. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor, toda la palabra del Señor a la gente, aunque nos miren como locos, aunque digan, esa persona se volvió loca, esa amiga mía se volvió loca, esa compañera mía se volvió loca, esa persona que antes no hablaba de esas cosas, ahora está como loco, miren las cosas que cree. Pero ¿sabe usted que es mejor creerle a Dios que creer el engaño del enemigo, el engaño del mundo? Entonces ese terremoto va a sacudir la tierra y va a provocar un cambio. Cuando ocurren terremotos en la tierra, producen un cambio en la parte geofísica. En los grandes terremotos que han habido, incluso se han movido de su lugar, grandes áreas, continentes prácticamente se han movido. Este terremoto va a provocar un cambio. ¿Y sabe el cambio que va a provocar? Mire lo que dice la palabra allí. Y los demás se aterrorizaron, aquellos que no murieron en ese terremoto, y dieron gloria al Dios del cielo. Es decir, quizás de los mismos que estaban mirando y estaban celebrando allí la muerte de los testigos, una vez que vieron estas cosas, una vez que ellos resucitaron, una vez que ellos subieron al cielo, una vez que vino el terremoto, ellos se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hemos sido creados para dar gloria a Dios. Nuestras vidas tienen que ser para dar gloria a Dios. No nacimos para alabarnos a nosotros mismos, no nacimos para satisfacernos a nosotros mismos, sino que hemos nacido y sobre todo hemos nacido en Cristo, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor para glorificar a Dios, para vivir a Él, para agradarle a Él. Y termina el versículo 14 diciendo, y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Allí termina el paréntesis que veníamos viendo desde la 6ª trompeta. Y llegamos al versículo 15, que voy a leer rápidamente, del 15 al 19, entramos a la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí cuando llegamos a la 7ª trompeta, a veces nosotros nos confundimos un poquitito, porque vemos las cosas que están pasando y vemos que, por ejemplo, el Señor recibe su reino de vuelta. No es que Él lo perdió, sino que, recuerde usted que el ser humano se dejó engañar y por lo tanto el enemigo vino y tomó control y Dios le permitió eso, y la Biblia nos menciona al diablo como el príncipe de este mundo, el que tiene potestad sobre el aire y sobre las cosas de este mundo, sobre las naciones de la tierra.
Por eso que vemos que la gente piensa que vamos a lograr trabajando con el corazón humano para que seamos mejores. Sin Cristo la persona no puede mejorar. Mire usted el mundo, y el mundo no ha mejorado en los años, sino que al contrario se preparan más armas de guerra, se preparan más formas de atacar, hay más maldad, se preparan matanzas a nivel mundial en masas, con cosas que son inimaginables, que tiempo atrás era inimaginable que eso se pudiera hacer, de personas que a veces uno debiera pensar que son los que van a cuidar de ti. Se ha llegado a tener miedo por las cosas que se están haciendo y están sucediendo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor ha permitido que el enemigo gobierne en esta tierra, pero Él tiene el poder y el control al final de todas las cosas. Él es el soberano. Y aquí en este capítulo, el apóstol Juan es como que nos da un resumen todavía de las cosas que van a suceder para adelante, porque cuando leemos ahí y vemos que el Señor recibió el reino, pareciera que todo terminó, pero fíjese usted que estamos en el capítulo 11 recién, es decir, estamos en la mitad del libro de Apocalipsis, todavía faltan muchas cosas más por delante, todavía faltan 11 capítulos más. Lo que está sucediendo acá es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando un resumen y es como que va hacia adelante en el tiempo y nos muestra las cosas que van a venir, cómo el Señor tiene el control y toma el control de todas las cosas, cómo los muertos van a ser al final juzgados o van a ser galardonados por su servicio a Dios, por haber vivido para Dios. Nos dice el versículo 15 que tocó el séptimo ángel la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, por eso les estoy explicando, porque aquí en esta trompeta aparecen todas las cosas que van a venir hacia adelante. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. El ser humano se pelea por gobernar, por tomar dominio, pero el único que tiene el dominio total y verdadero es el Señor. Y un día Él va a retomarlo, porque el ser humano entregó muchas de las cosas que Dios le había dado a través del pecado y de la desobediencia a Dios, la entregó en manos de Satanás. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16, recuerde que estos 24 ancianos ya los vimos antes en los capítulos 4 y 5, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos, dijimos que representan a todo el pueblo de Dios redimido, y ellos, acuérdense que la iglesia va a estar en el cielo en ese momento, va a haber sido arrebatada antes, ellos están adorando a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Por eso nosotros, cuando escuchamos y leemos la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, hay una parte del Padre Nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, porque el reino de Dios implica que el Señor está en el centro, dominando, gobernando a nosotros, nuestros corazones y a todas las naciones de la tierra. Amén. Versículo 18 dice, se airaron las naciones. Las naciones se van a levantar contra Dios. El mismo Salmo 2 nos menciona que se levantaron contra el Señor y querían sacarlo. Mire, vamos a ir rápidamente al Salmo 2, ya estoy por terminar. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no queremos nada con Dios, no queremos la ley de Dios, no queremos la palabra de Dios, levantémonos. Pero el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque las naciones de la tierra han querido levantarse. Pero en ese mismo salmo, fíjese usted lo que dice al final, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Y a quién Dios le dijo mi hijo eres tú? Si usted lee la palabra, al Señor Jesucristo. En la transfiguración ellos escucharon, en el tiempo que el Señor fue bautizado también, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Y usted sabe quién es el que va a reinar con vara de hierro durante el tiempo del milenio? El Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Último versículo, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Esto que está mostrando aquí nos muestra que los juicios de Dios y las recompensas de Dios van a venir pronto, una vez que se desate el tiempo de la gran tribulación sobre la tierra. También nos recuerda el tiempo en que el Señor entregó las leyes a Israel en el monte Sinaí, donde el monte tembló, donde hubieron truenos, rayos y la tierra se remeció. Aquí también va a suceder eso. Hubieron voces, truenos, un terremoto y grande granizo, porque el Señor viene y ha venido, dice, a establecer su reino en la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se vio. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Por lo tanto, fíjese que todo lo que se ha hecho en la tierra, y cuando se hizo el tabernáculo, se hizo el templo, era una copia de lo que estaba en el cielo. Y eso ahora se logra ver al final. El cielo se abrió y se logró ver eso. Así que por los siglos de los siglos, nosotros, los que estamos en Cristo, vamos a estar con Él, vamos a estar gozando de la presencia de Dios y sabiendo que los pactos de Dios Él los cumple hasta el final. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy.